El Consultorio Jurídico Externo de la Universidad Católica de Santa María presenta La pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es un método jurídico de jerarquización de las normas. Es una forma gráfica de reflejar el sistema jurídico y la forma escalonada que éste tiene. Se suele decir escalonada, pues es una pirámide dividida en secciones en la que la cima está en la Constitución, por ser esta la norma que guía toda la legalidad del Estado que regula. En un escalón por debajo de esta se encuentran las leyes y así sucesivamente. En nuestro ordenamiento jurídico existe una particularidad con respecto a las ordenanzas municipales. En la pirámide de Kelsen nuestro país se encuentra en el mismo escalón que las leyes, esto porque nuestra Constitución les da este rango. La pirámide de Kelsen debe su nombre a su creador, el filósofo austriaco Hans Kelsen. Su figura es una de las más importantes en el derecho occidental, pues varias de sus obras han ayudado a moldear el derecho desde inicios del siglo XX, por lo que consideramos importante explicar a grandes rasgos su vida y obra. Ahora, Hans Kelsen nace el 11 de octubre de 1881 en Praga, en lo que en ese momento era el Imperio Austrohúngaro. Estudió Derecho en la Universidad de Viena en 1911 y ahí mismo completa su habilitación en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Más adelante empieza a enseñar Derecho Administrativo en esta misma casa de estudios y hacia 1919 se le encarga el diseño de una nueva constitución, por lo que termina siendo nombrado miembro del Tribunal Constitucional austriaco. Sin embargo, más adelante es sustituido como miembro de dicho tribunal. Luego de su sustitución e influenciado por el mal ambiente que se vivía en la Universidad de Viena, busca otras universidades en el extranjero en las que poder trabajar y desarrollarse, y es así que en 1930 ingresa a la Universidad de Colonia en Alemania, pero su origen judío lo obliga a abandonar el país por el ascenso de los nazis al poder. Decidió irse a Suiza, a la Universidad de Ginebra, en cuyo periodo publicó una de las que quizás sean su obra más trascendentes, La teoría pura del derecho, y más adelante parte a la Universidad de Praga en 1936, donde empieza a interesarse por el derecho internacional y empieza a desempeñarse en la Academia de La Haya, de la cual no es nombrado miembro del tribunal, pues su país natal decide no nominarlo. Lamentablemente, se ve obligado a abandonar el continente europeo a raíz del estallido de la Segunda Guerra Mundial, y la Fundación Rockefeller lo ayuda a llegar a Estados Unidos, en donde la Universidad de Harvard ejerce la docencia desde 1940. Es importante aclarar que el sistema de Europa continental llamado Civil Law es distinto al anglosajón llamado Common Law, el cual es utilizado en el país norteamericano, por lo que el encuentro de Kelsen con el sistema jurídico mencionado da pie al nacimiento de su trabajo, La teoría general del derecho y del Estado. Sin embargo, luego de 2 años se ve obligado a dejar la cátedra en la Universidad de Harvard por haber agotado la subvención otorgada por la fundación, y es así que, ayudado por un exalumno suyo, empieza a enseñar en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Berkeley, en California. Hace varias veces incursiones a Washington como asesor del gobierno en asuntos jurisdiccionales concernientes a los llamados juicios de Nuremberg después del final de la Segunda Guerra Mundial, y muchas delegaciones de distintos países también buscaron su asesoría antes de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual, sin embargo, no tomó parte oficial. Ya con una avanzada edad, empieza a escribir su última obra, La teoría general de las normas, que lamentablemente quedó incompleta debido a su fallecimiento el 19 de abril de 1973 en California, Estados Unidos. Ahora, respecto a sus obras y respecto a su visión del derecho, resalta que esta es claramente positivista, lo que se ve muy reflejado en su obra La teoría pura del derecho, en la que analiza el derecho como un fenómeno ajeno a factores ideológicos o morales, excluyendo así al derecho natural de su trabajo. Es en esta obra, además, de la que sale la idea de una pirámide de jerarquización de las normas, pues concluye que las normas emanan a su vez de otras normas, a las que finalmente se llega como una norma fundamental, que es la Constitución, y luego, a raíz de su estudio del derecho internacional, sostiene y defiende la primacía del ordenamiento jurídico internacional por sobre el derecho interno de los países. La idea de un tribunal constitucional como órgano de revisión constitucional de las normas apartado del Poder Judicial es otra de las ideas de Kelsen que más influencia han tenido, pues fue usado primero en Austria, luego se extendió a Europa y ha llegado a los ordenamientos jurídicos latinoamericanos. Esto explica la diferencia con otros ordenamientos como el americano, en el que el encargado de esto es la Corte Suprema. Es un órgano proveniente del Poder Judicial.
Ahora que entendemos algo más de la vida y obra de Hans Kelsen y de cómo su contribución al mundo jurídico ha ayudado a darle forma al derecho occidental actual, a modo de introducción, es importante describir a la pirámide para poder entender su funcionamiento. Quizás una buena forma de explicar la pirámide de Kelsen sea diciendo que es la representación gráfica del sistema jurídico mediante una pirámide segmentada en diversos estratos o niveles que dividen y jerarquizan las normas. La forma vertical en la que las divide es claramente positivista y surge de la idea de que toda norma obtiene su valor jurídico emanado de otras normas de mayor jerarquía, y es así como se puede identificar tres niveles en esta pirámide de Kelsen, las cuales son las siguientes. En primer lugar, el nivel fundamental, que está en la cima de la pirámide, siendo también el estrato más estrecho, pues está conformado por muy pocas normas. La más notoria de estas es claramente la Constitución de cada país, pero también aquí se encuentran tratados internacionales o cualquier compromiso ratificado por cada país que forme parte del derecho internacional. De hecho, el propio Hans Kelsen, como mencionamos anteriormente, defendía la tesis de que el derecho internacional tenía supremacía sobre las legislaciones internas de las naciones. En segundo lugar, tenemos el nivel legal, el cual es el peldaño intermedio y también se divide en subpeldaños, que son el conjunto de leyes que se encuentran aquí. Por ejemplo, la ley propiamente dicha, las ordenanzas municipales, que como dijimos en nuestro ordenamiento jurídico peruano, la Constitución les ha dado el rango de ley, los códigos, que a su vez son promulgados por leyes y por lo tanto se encuentran en este peldaño dentro de la jerarquía de la pirámide. Y finalmente el nivel base, que es el nivel más ancho, pues alberga la mayor cantidad de cuerpos normativos que se encuentran en la pirámide. Esto por su propia naturaleza, ya que aquí se encuentran en sentencias y reglamentos, que obviamente son muy numerosas, pero que emanan a partir de leyes que se encuentran un peldaño superior a estas. Ahora, este ordenamiento jurídico y el orden jerárquico de las normas se sostiene a través de distintas vías de control, las cuales a su vez son, para empezar, la vía de excepción, las decisiones en las que los tribunales ordinarios deciden la aplicación o inaplicación de algunas normas en base a su relación con el resto de la pirámide o su ubicación en los distintos peldaños de esta. En ocasiones también se puede tener en cuenta otras fuentes del derecho tales como la costumbre o el derecho consuetudinario. Y segundo, la vía de acción. Es cuando un órgano especializado para este control, como es en el derecho americano la Corte Suprema o en nuestro ordenamiento jurídico peruano es el Tribunal Constitucional, declara la inconstitucionalidad de alguna norma y por tanto la expulsa del ordenamiento jurídico, perdiendo así su entrada en vigor. También es importante mencionar el control de constitucionalidad de las normas. Este control es un conjunto de mecanismos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia de actos que emanen de instituciones, así como las leyes que entren en vigor para anular aquellas que entren en conflicto con la Constitución. La Constitución, de acuerdo con las jerarquías antes revisadas, es la norma suprema, por lo que todas las normas inferiores a esta deben seguir los principios y lineamientos que de ella se desprendan. En el derecho comparado, tenemos ejemplos, como el primer caso célebre de esta figura que nace en el ordenamiento jurídico americano. Estamos hablando del caso Marbury versus Madison, que determinó no solo que la Constitución era la norma suprema, sino que los jueces podían no aplicar estas normas si entraban en colisión con ella. De igual manera, el caso europeo es distinto, como revisamos anteriormente, pues se diseñó un ente especializado para la tutela de la constitucionalidad de las leyes. Este mecanismo se da por primera vez en la Constitución austríaca de 1920, que como ya vimos fue recogida por aporte de Hans Kelsen. De los modelos mencionados salen los llamados control difuso, en el que un juez ordinario inaplica una norma por considerar esta inconstitucional, y el control concentrado, en el que es un tribunal especializado el encargado de esta función. Hablando del control difuso, el control difuso es la potestad de todo órgano jurisdiccional para analizar la compatibilidad de una norma legal con la Constitución si el juez en una controversia detecta esta incompatibilidad. No solo tiene derecho, sino el deber de inaplicar esta norma para ese caso determinado. Es decir, que la norma no es expulsada del orden jurisdiccional, sino que solamente es inaplicada para ese caso en concreto. En el Perú, esta facultad está reconocida por la Constitución, en su artículo 138, que dice que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a la ley. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Después tenemos el control concentrado.
Este mecanismo de control de constitucionalidad consiste en la creación de un órgano especializado en ejercer el control de constitucionalidad de las leyes y de la interpretación de esta. Diseñado por Hans Kelsen, se podría decir que sus mayores exponentes son los sistemas jurídicos europeos. En este caso, si el Tribunal Constitucional detecta la inconstitucionalidad de una norma y considera que esta inconstitucionalidad va más allá de su aplicación a una situación en concreto, está facultado para expulsar dicho cuerpo normativo del ordenamiento jurídico de todo, declarando su inconstitucionalidad y ordenando que sea derogado. En el Perú, este órgano es creado por la misma Constitución, en su artículo 201, que indica que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de Constitución. Es autónomo e independiente, y se compone de 7 miembros elegidos por 5 años. Y en su artículo 202, cuyo texto dice: corresponde al Tribunal Constitucional conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Consideramos importante compartir esta información para darle al público un mayor conocimiento de cómo funciona el sistema jurídico mediante la jerarquía de normas que se plasma de muy buena manera en la llamada pirámide de Kelsen, y de esta forma entender mejor la primacía de la Constitución y las formas que existen de control de las leyes para que a su vez éstas cumplan con seguir los principios dados por estas. Muchas gracias.